Estimados oyentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Kai Ponce. Soy lector del Departamento de Español de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Muchas gracias al comité organizador del Congreso y a los revisores anónimos por haberme aceptado la propuesta. Mi presentación se titula Tutoría entre iguales en la enseñanza de la pronunciación del español para alumnos sinohablantes en el ambiente universitario, una propuesta didáctica. En el siglo XXI, la enseñanza del español en el ámbito universitario en China ha experimentado un rápido crecimiento. De acuerdo con la estadística oficial del Ministerio de Educación de China, así como el Instituto Cervantes, en el año 2000 solamente había 12 universidades que ofrecían estudios de grado de lengua española o filología española o lengua y cultura hispánicas, pero solamente 12 años después el número se multiplicó casi por, casi por 8 y actualmente más de un centenar de universidades ofrecen estudios de grado de la lengua española. Un centenar de universidades repartida en casi toda la geografía del país asiático. Y en lo que concierne a nuestro tema, que es la pronunciación, el control fonológico forma parte de la competencia lingüística junto con los demás aspectos como el léxico y la gramática, la ortografía, que la competencia lingüística es una de las competencias comunicativas que forman el dominio general de la lengua, de acuerdo con el marco común europeo de referencia de la última actualización en el año 2020. De todos modos, en muchas de, de las instituciones chinas donde se imparte la lengua española, el método de enseñar la pronunciación es algo tradicional, tal y como se puede observar en estas figuras. La pronunciación la pronunciación se enseña con instrucciones explícitas en lengua china y se basa en el método de escuchar e imitar. Además, se caracteriza por ejemplo, basarse en instrucciones formales, por ejemplo, además, los docentes son mayoritariamente profesores chinos, a pesar de que siempre hay uno o más profesores hispanohablantes que dan clases de conversación o comprensión auditiva de apoyo. Como el aprendizaje se produce en el aula, fuera del ambiente de inmersión, los alumnos carecen naturalmente de input de calidad que es imprescindible para la adquisición o el aprendizaje de la pronunciación. Y en comparación con los demás aspectos de la lengua, como el léxico, la gramática, la ortografía, se les suele otorgar menor importancia a la pronunciación porque el español efectivamente tiene un inventario más sencillo de sonidos en comparación con otras lenguas romances como el portugués o el francés. Para mejorar el nivel de dominio fonológico del alumnado sinohablante, proponemos un método de enseñanza basado en tutoría entre iguales, que es un método de aprendizaje colaborativo que se ha ido implementándose en el ámbito universitario en todo el mundo, bajo el enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante. Este método dará oportunidades recíprocas de aprendizaje tanto para el tutorado como para el tutor. Eh, Lógicamente, para asegurar que la tutoría entre iguales sea efectiva, tendremos que asegurar que la formación y la organización de la misma sean adecuadas.
Diseñaremos una propuesta didáctica basada en la tutoría entre iguales entre alumnos. En lo que se refiere a la competencia lingüística, esperamos que este método mm, mejore la producción de los segmentos y suprasegmentales del español por nuestros alumnos de primer año. En lo que se refiere a la competencia comunicativa, aguardamos la esperanza de que también sea beneficioso para el mejor de la fluidez y el alcance de la expresión oral. Y finalmente, en lo referente a la psicología de aprendizaje, esperamos que pueda mejorar aumentar el nivel de motivación, compromiso de los tutores y la autoestima y satisfacción de los tutorados. Según planteamos, la tutoría entre iguales consta de 4 fases. La primera corresponde a la selección de tutor. Los tutores serán alumnos de los últimos cursos, preferiblemente del tercer curso, porque los de cuarto curso se preparan para la búsqueda de empleo. La selección se basa en la valoración del docente y el del expediente académico. Se valoran especialmente la competencia lingüística y específicamente la capacidad de expresión oral. También sean muy beneficiosas las cualidades de, por ejemplo, compromiso, motivación y dinámica. En la segunda fase, el docente capacitará a los tutores. La capacitación consta de 4 sesiones de 1 hora y media. En la primera sesión explicaremos las propiedades articulatorias de los sonidos y los suprasegmentales del español, como por ejemplo el lugar de articulación, el modo de articulación, los principales articuladores, los gestos, etc. En la segunda y la tercera hablaremos de las propiedades acústicas, que son, por ejemplo, la estructura formántica de las vocales, las propiedades temporales y espectrales de las consonantes, la curva melódica, el ritmo, etc. Y en la cuarta sesión presentaremos la metodología de corrección fonética y la metodología de intervención en general y enseñaremos el uso del alfabeto fonético internacional si es necesario, pero en ningún caso animaremos a los tutores el que utilicen los términos articulatorios y acústicos en la tutoría. En esta diapositiva se puede ver que en este espectrograma, con este espectrograma podemos enseñar cómo son por ejemplo, el tono fundamental de una palabra, por ejemplo, y en este espectrograma podemos explicar las propiedades acústicas como los formantes, la barra de sonoridad, la barra de explosión, etc. En la tercera fase, el tutor interviene, pero el docente juega el rol de coordinador porque asignará a cada tutor un número de alumnos, puede ser entre 4 y 6, pero la tutoría se hace siempre de manera individual. El docente hará el cronograma de todo el proceso de tutoría, hará supervisión y seguimiento del desarrollo de la tutoría, proporcionará recursos y materiales y resolverá dudas, problemas que puedan surgir. El tutor interviene siempre de una manera individual para que el tutorado reciba corrección fonética personalizada. Se trata de conversaciones espontáneas que preparará el tutor, cuyo duración y grado de dificultad serán adecuados al nivel de conocimiento del tutorado.
Durante la conversación, el tutor identificará los problemas, los errores, las dificultades y al acabar la conversación los explicará al tutorado y hará corrección. Al final de cada sesión, el tutor preparará un registro de problemas o errores utilizando transcripción fonética si es necesario y dará estadísticas. La cuarta fase corresponde a la evaluación de la tutoría. El docente analizará todo el proceso de tutoría, ¿no?, utilizando la estadística y los informes de los tutores. En el aula tendrá la ventaja de hacer una observación más mejor orientada. Igualmente podrá conocer el efecto de la tutoría utilizando pruebas de conversación, cuestionarios de satisfacción, etc. Según prevemos, para el tutorado, este método será capaz de aumentar el grado de control fonológico o dominio de la pronunciación de estos alumnos del primer curso, así como mejorar la competencia comunicativa en general a través de más oportunidades y prácticas de la expresión oral. Igualmente, los tutorados obtendrán un grado más elevado de confianza, autoestima y satisfacción porque recibe atención personalizada. El tutor, a su vez, podrá reconstruir el conocimiento explícita y reflexivamente porque aprende enseñando. Igualmente podrá mejorar la competencia metalingüística porque tendrá que pensar e intervenir en la lengua meta. Y finalmente, este método le dará la oportunidad de practicar las capacidades comunicativas como la capacidad de relacionarse con los demás y empatizarse. Y finalmente, el docente se beneficiará de la siguiente manera. Gracias a los informes y la estadística, podrá identificar con más facilidad y precisión los problemas o las dificultades que tiene el alumnado sinohablante a la hora de producir los sonidos y supraseñas mentales del español. Podrá preparar de esta manera, de una manera más precisa, mm, de enseñanza y corrección fonética y conducirá mejor el ritmo de aprendizaje. Eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.